Dirige tu atención al pliegue interior de tu codo. Ahora a ese otro punto, justo en tu axila. Y si simplemente tocando estas zonas específicas, pudieras enviar una orden directa a tu cuerpo, para que inicie un proceso profundo de autosanación. No se trata de una teoría. Es una práctica real. Una técnica física heredada de un antiguo secreto, resguardado por milenios por el dios egipcio de la sabiduría, Tot. Él reveló la existencia de 8 portales ocultos, que, al ser activados, liberan un flujo de energía capaz de aliviar el dolor, disminuir la ansiedad y regular el metabolismo de forma natural. En los próximos instantes, conocerás el primero de estos portales, y aprenderás exactamente cómo activarlo en este preciso momento. Pero cada portal abre una puerta distinta, y cada puerta desbloquea un nuevo nivel de poder. La verdadera transformación solo ocurre cuando dominas la secuencia completa que conecta los 8, y lo que descubrirás al final de este vídeo es como unir todo ese conocimiento en un ritual de 2 minutos, capaz de cambiar para siempre cómo te sientes por dentro. Si tú también crees que el cuerpo puede sanarse desde dentro, escribe en los comentarios: mi cuerpo es mi templo. Es momento de comenzar. La verdadera sanación no proviene del exterior. Nace del equilibrio interno, del movimiento armónico del fuego que habita dentro de ti. Quien logra encender esa chispa divina en su interior, trasciende el miedo a la enfermedad y al desgaste, porque con cada respiración, está renovando su vida. Haz una pausa y reflexiona. En un mundo donde la ciencia avanza a velocidad vertiginosa, con descubrimientos diarios que cambian nuestra forma de vivir, ¿cómo es posible que hayamos olvidado lo más esencial? La respuesta no está en la tecnología, sino en la energía, en el reconocimiento profundo de que el cuerpo humano no es solo materia, sino un microcosmos vivo, lleno de ríos invisibles, canales sutiles y centros de poder. Una sabiduría que, según la tradición, fue registrada en papiros sagrados por Tot, el gran dios egipcio de la medicina y el conocimiento. Un conocimiento que, de manera misteriosa, cruzó los umbrales del tiempo y el espacio, hasta renacer en otras culturas, como una nueva vía de autosanación. Esta sabiduría no exige creencias ciegas, ni ceremonias elaboradas, solo te pide presencia y voluntad. Te invita a mirar tu cuerpo no como una máquina que se desgasta, sino como un jardín sagrado, que debe ser cultivado con atención. En ese jardín, la energía vital, el chi, fluye como el agua, nutriendo cada órgano, cada tejido, cada célula. Pero cuando ese flujo se detiene, cuando el agua se estanca, aparecen el dolor, los síntomas, la enfermedad. El secreto no está en agregar algo que no tienes. Está en despertar lo que ya te pertenece por derecho de nacimiento. Y el primer paso para recordar ese poder nos transporta a las orillas místicas del Nilo, donde un dios con rostro de ibis sostenía las llaves sagradas de la vida y la muerte. Él fue el primero en revelar que la verdadera sanación no es un milagro, es un acto de sabiduría profunda. Este camino de sabiduría nos lleva hacia una figura envuelta en simbolismo profundo, un ser cuya presencia trasciende el tiempo. Para los antiguos egipcios, no era solo un dios, era el origen mismo de la civilización, el escriba sagrado, el guardián del tiempo, el portador del conocimiento, Tot. Y entre todos los nombres y títulos que se le atribuyen, hay uno que resplandece con especial significado: el gran arquitecto de la sanación. En una cosmovisión donde cada deidad regía un aspecto de la existencia, Tot era quien dominaba el arte de la medicina. Fue considerado el primer sanador de la humanidad, el sabio al que incluso los faraones acudían en busca de salud, equilibrio y longevidad. Se cuenta que los papiros médicos más antiguos de Egipto, los célebres de Bercy Smith, no eran más que copias tardías de un conocimiento aún más remoto, dictado palabra por Tot en sus escritos originales. En estas escrituras se detallaban no solo fórmulas herbales y técnicas quirúrgicas asombrosamente avanzadas para su época, sino también encantamientos y palabras de poder. Porque para los egipcios, sanar jamás fue un acto puramente físico. Era una alquimia perfecta entre lo material y lo espiritual.
entre lo racional y lo sagrado, entre ciencia y magia. Y Thoth era el maestro absoluto de ambos reinos. Su mayor acto de poder quedó inmortalizado en la leyenda más sagrada del antiguo Egipto. Cuando Osiris fue traicionado y desmembrado por su hermano Set, fue Thoth quien transmitió a Isis, diosa de la magia, los rituales secretos y las palabras ocultas, necesarias para reunir los fragmentos de su amado y devolverle la vida. Este acto no fue solo un milagro, fue una manifestación suprema de dominio sobre las leyes invisibles de la existencia, una prueba viviente de que la muerte y la vida no son opuestos enfrentados, sino dos extremos del mismo círculo eterno, y que la energía vital puede ser redirigida, restaurada y devuelta. Pero hay un detalle aún más profundo, uno que se ha perdido con el paso de los siglos. Thoth nunca diseñó este conocimiento solo para los dioses. Él creía, con convicción absoluta, que la chispa del poder regenerador reside también en cada ser humano. Sanar no era un privilegio celestial, era un derecho divino, una herencia olvidada, lo que Thoth compartió con la humanidad. No tenía la intención de generar dependencia, sino de despertar soberanía. Él enseñó que el cuerpo humano es un templo vivo, y que dentro de ese templo existen llaves ocultas, capaces de abrir puertas hacia la salud perfecta, y una vitalidad que no se agota. Y entonces surge una pregunta inevitable, una que resuena a través de milenios. Si este conocimiento era tan poderoso, ¿cómo desapareció? ¿Realmente se perdió en el tiempo? ¿O simplemente cambió de forma? Como una sabiduría nacida bajo el sol abrasador del desierto egipcio, entre pirámides y sacerdotes, pudo cruzar océanos, culturas y civilizaciones, y renacer, con otro rostro, al otro lado del mundo. La respuesta no se encuentra en los libros de historia oficiales, sino en un rastro invisible, en un cauce silencioso que ha fluido por debajo de la superficie durante siglos. Una corriente de sabiduría subterránea e indestructible, que ningún imperio, frontera o sistema ha logrado borrar, porque el conocimiento verdadero no pertenece a una sola cultura, ni a una sola época. Es como un río sagrado. Fluye buscando tierras fértiles donde pueda brotar de nuevo. Y fue así como la sabiduría de Thoth, aquella que hablaba de portales energéticos dentro del cuerpo, encontró su terreno más fértil. En una civilización milenaria, lejana, profunda, mística, una tierra donde florecería bajo nuevas formas, el corazón del antiguo Reino Medio, la China ancestral. Imagina por un instante los antiguos caminos de la seda, cubiertos de polvo, extendiéndose más allá del horizonte. Caravanas de camellos cruzaban desiertos interminables, cargando especias, telas, piedras preciosas. Pero el tesoro más valioso que se transportaba en esos viajes no podía medirse en peso ni en oro. Era el conocimiento. Sabios, monjes, sanadores y filósofos viajaban junto a esos comerciantes, y al caer la noche, alrededor del fuego y bajo cielos estrellados, intercambiaban mucho más que mercancías. Se compartían secretos sobre la vida, el universo y, sobre todo, sobre el poder de sanar. Ideas que traspasaban cualquier idioma, cualquier frontera, cualquier religión. Fue en medio de ese cruce de mundos que la semilla de la sabiduría de Thoth, codificada en jeroglíficos y símbolos egipcios, comenzó su largo viaje hacia el este. Este conocimiento no viajó en un papiro sellado ni en estatuas de piedra. Viajó en la voz de los sabios, en el aliento de los iniciados, de maestro a discípulo, de generación en generación. Y en ese proceso, fue adaptándose, evolucionando, tomando nuevas formas, sin perder nunca su esencia sagrada. Una sabiduría viva, que respiraba a través de quienes la portaban. Y cuando finalmente alcanzó las tierras de China, esa sabiduría milenaria encontró algo que no esperaba. Una cultura tan refinada como implacable en el arte de entender la energía del cuerpo. Cuando la sabiduría egipcia llegó finalmente a China, no fue recibida como una revelación extraña, sino como una pieza que encajaba perfectamente en un rompecabezas que los sabios chinos ya llevaban siglos construyendo. La medicina tradicional china, desde hacía milenios,
Ya había trazado mapas del cuerpo humano, muy distintos a los occidentales. Para ellos, el cuerpo no era solo carne, huesos y sangre, sino un entramado vivo y vibrante, de ríos invisibles por donde fluía el chi, la energía vital. Ya comprendían que la enfermedad no era un error biológico, sino el resultado de un bloqueo en ese flujo energético. Así que el conocimiento traído desde Egipto no rompía su paradigma, lo confirmaba. Los sabios chinos no solo acogieron esa perspectiva, sino que la refinaron con precisión milimétrica. Tomaron la noción de portales de poder del cuerpo y la incorporaron dentro de su ya detallado mapa de meridianos y puntos de acupuntura. Observaron, experimentaron, catalogaron y empezaron a asociar cada punto con funciones específicas: órganos, emociones, sistemas internos. De esa fusión entre dos mundos nació algo nuevo y aún más poderoso. Descubrieron que la autosanación no dependía de fórmulas mágicas ni de rituales complejos. El gran secreto susurrado por Todd, el que había cruzado continentes y siglos, residía en algo sorprendentemente simple: la estimulación consciente de puntos específicos del cuerpo. Puntos que actuaban como interruptores de energía. Puertas sutiles que, al ser activadas correctamente, podían restaurar el equilibrio, disolver bloqueos y revitalizar el sistema completo. La ciencia energética china y la magia espiritual egipcia se entrelazaron como raíces de un mismo árbol. Y de esa unión nació una técnica tan antigua como revolucionaria, accesible a todos, pero dominada por pocos. De esa unión entre la sabiduría egipcia y la precisión energética china, surgió una técnica poderosa, una práctica capaz de devolver al cuerpo su ritmo natural, su flujo sagrado, su capacidad innata de autosanarse. El resultado fue el descubrimiento de 8 zonas estratégicas del cuerpo, 8 puntos de entrada y salida donde la energía vital tiende a estancarse con mayor frecuencia. Los antiguos sabios los llamaron los 8 vacíos, pero no te dejes engañar por el nombre. No se trata de ausencia de energía, sino de lugares donde la energía se vuelve densa, pesada, inestable. Zonas donde se acumulan toxinas físicas y también residuos emocionales. Cuando uno de estos portales está bloqueado, el sistema entero se desequilibra. Son como compuertas internas que regulan el flujo del chi. Y si esas compuertas no se abren, la vitalidad se marchita y el cuerpo comienza a enfermarse. Lo más sorprendente es que estos 8 portales no están ocultos ni enterrados profundamente. No requieren agujas, máquinas ni sustancias externas. Están en ti, al alcance de tus propias manos. Son 4 pares de puntos, ubicados en las articulaciones principales del cuerpo. Lugares donde naturalmente el flujo de sangre y energía puede volverse más lento. Primer par, axilas. Segundo par, pliegue interno de los codos. Tercer par, zona inguinal. Cuarto par, detrás de las rodillas. Cada uno de estos pares representa una intersección de meridianos. Un centro de poder silencioso que, al desbloquearse, restablece la armonía de órganos, emociones y sistemas completos. Por ejemplo, las axilas están conectadas al corazón y los pulmones. Los codos, al sistema digestivo y la salud emocional. La zona inguinal, a los riñones, el metabolismo y la energía sexual. Las rodillas, a la columna vertebral y a la circulación. Al estimular estos puntos con conciencia, no solo actúas sobre una parte del cuerpo, sino que envías una orden energética global, la de limpiar, armonizar y restaurar. Y lo más poderoso de todo es esto: la técnica es extremadamente simple. No se trata de algo esotérico o inalcanzable. Es tan sencillo como dar golpecitos suaves y rítmicos sobre cada uno de estos portales. Cada golpe genera una vibración profunda que sacude la energía estancada, como si agitaras una alfombra cubierta de polvo. El cuerpo despierta, la sangre se mueve, el chi vuelve a fluir, y en ese flujo comienza la sanación. ¿Qué ocurre cuando comienzas a tocar tus portales energéticos? La pregunta es simple, pero su respuesta es profunda. Se activa una cascada de reacciones físicas, emocionales y energéticas.
capaces de transformar tu salud en formas que tal vez nunca imaginaste. Todo comienza con un gesto mínimo, un toque, una vibración, pero esa vibración no se queda en la superficie. Viaja por tejidos, nervios y canales energéticos, sana lo invisible y despierta lo que estaba dormido. Porque estos portales no son simbólicos, son reales, y cuando se activan correctamente, desbloquean rutas internas de sanación que afectan todo tu sistema, del cuerpo al alma. Y para comprender el verdadero alcance de esta técnica, comencemos por el primer punto de poder. Portal 1. Axilas, corazón, pulmones, vesícula biliar. Puede sonar extraño, pero una de las zonas más importantes para tu equilibrio energético es esa que solemos ignorar, las axilas. En la medicina tradicional china, las axilas son una intersección energética crítica, un centro donde convergen los meridianos del corazón, los pulmones y la vesícula biliar. Es un punto que acumula sudor, sí, pero también estrés, miedo y tensión emocional. Piensa en cómo reacciona tu cuerpo ante el estrés. Tus hombros se encogen, el pecho se cierra, las axilas se comprimen, y en ese gesto inconsciente, estás bloqueando el flujo natural del chi. Cuando esto ocurre, la energía del corazón se estanca, la respiración se vuelve superficial, y tu sistema emocional entra en un estado de alarma interna. Al aplicar golpecitos suaves y rítmicos en esta zona, le estás enviando un mensaje directo a tu cuerpo. Relájate, suelta, abre. Esta simple práctica puede brindar alivio casi inmediato en personas que sufren de ansiedad, palpitaciones, opresión en el pecho, problemas respiratorios como sensación de ahogo. Porque cuando liberas esta zona, el fuego del corazón, esa energía ardiente que, si se acumula, te agita mental y emocionalmente, puede finalmente disiparse. Es como abrir la válvula de una olla de presión. El exceso de tensión se libera, y la calma vuelve a instalarse en tu sistema nervioso. ¿Cómo se activa este portal? Forma una copa con tu mano opuesta. Golpea suavemente la axila contraria entre 36 y 81 veces. Luego cambia de lado. No se necesita fuerza. La vibración hace el trabajo. ¿Por qué 36 o 81? Porque son múltiplos de 9. El número que, en la numerología oriental, representa culminación, cierre y transformación. Respira profundamente mientras lo haces. Imagina que con cada golpe, una nube de tensión emocional se disuelve. Con la práctica constante, comenzarás a notar una mejora en la capacidad pulmonar, una sensación de apertura emocional, una ligereza interna que no se puede explicar, solo sentir. Algunos incluso experimentan hormigueo o calor en la zona. Una señal clara de que el chi estancado está empezando a circular de nuevo. Es el cuerpo agradeciendo por haber sido escuchado. Pero esto apenas es el comienzo. Portal 2. Codos, pericardio, intestino grueso, intestino delgado. Nuestro viaje energético continúa, y nos lleva ahora a un punto que solemos pasar por alto, aunque actúa como un verdadero puente entre emociones y digestión. El pliegue interno de los codos, en apariencia, es una zona sin importancia, pero en la medicina energética, este lugar es considerado un centro de regulación emocional y visceral. Aquí convergen 3 meridianos esenciales: el del pericardio, el del intestino delgado y el del intestino grueso. El meridiano del pericardio, conocido como el guardián del corazón, cumple una función sagrada: proteger el corazón de impactos emocionales intensos. Cuando vives un trauma, una pérdida, un enojo o una tristeza profunda, el pericardio es quien recibe el golpe. Evita que esa energía destructiva llegue al núcleo. Pero esa protección deja una huella. La energía se estanca en el codo. Y ahí comienza el desequilibrio. Esa acumulación puede generar síntomas como ansiedad, insomnio, dolor en el pecho sin causa física, agitación mental, dificultades para digerir emociones y alimentos. Porque este punto también refleja directamente tu salud intestinal. Cuando los intestinos están sobrecargados por estrés, mala alimentación o represión emocional,
El flujo energético se bloquea aquí. Y eso se traduce en estreñimiento, gases, inflamación, síndrome de intestino irritable, intoxicación general del sistema. Estimular este portal tiene un doble efecto. Calma la mente. Depura el sistema digestivo. Es como limpiar un río, para que el agua vuelva a fluir libremente. ¿Cómo se activa este segundo portal? Extiende tu brazo izquierdo. Con la mano derecha en forma de copa, golpea suavemente el pliegue del codo, entre 36 y 81 veces. Luego repite el proceso en el otro brazo. Hazlo con un ritmo constante y una respiración profunda. Visualiza cómo el fuego emocional acumulado se enfría, y cómo los bloqueos intestinales comienzan a disolverse. Muchos notan que al activar esta zona, aparecen pequeñas manchas rojizas o moradas en la piel. Se llaman SA. No te alarmes. Estas marcas son una señal positiva. Indican que la sangre estancada y las toxinas están siendo liberadas y llevadas a la superficie para su eliminación. Con el tiempo, estas marcas desaparecen. Y con ellas, también desaparece el desequilibrio. Cada golpe es un mensaje que le dice a tu cuerpo: te escucho. Estoy contigo. Vamos a sanar juntos. Al liberar este segundo portal, no solo limpias tu sistema digestivo, también creas espacio interno para pensar con claridad, sentir con equilibrio y vivir con mayor ligereza. Y ahora que el corazón, los pulmones, los intestinos y la mente están desbloqueados, el viaje continúa hacia las profundidades. Descenderemos al centro energético ancestral, el lugar donde habita tu fuego vital, tu sexualidad sagrada y tu poder de transformación interna. Portal 3, inglés riñones, energía sexual, metabolismo. Nos adentramos ahora en un punto crucial. Un portal que no solo gobierna la vitalidad física, sino también tu fuerza ancestral. Nos referimos a la zona inguinal, el punto de convergencia entre el cuerpo inferior y el superior. El cruce energético entre el deseo, la energía creativa y la fuerza que mantiene tu sistema en funcionamiento. En la medicina china, esta área está íntimamente relacionada con los riñones, el sistema reproductivo y el metabolismo, pero en realidad representa mucho más. Es el centro donde se encuentra tu yin, la energía vital heredada al nacer, tu batería interna, la raíz invisible que sostiene tu longevidad, tu fuerza, tu magnetismo y tu capacidad de regenerarte. Cuando este portal está bloqueado, lo sientes. La vida se vuelve lenta, pesada, apática. Los síntomas aparecen: fatiga crónica, bajo deseo sexual, dolor en la zona lumbar, problemas hormonales, envejecimiento prematuro, desequilibrios en el azúcar en sangre, y dificultad para quemar grasa o procesar alimentos. Y es que la energía de los riñones no solo filtra toxinas, sostiene tu esencia, tu fuego creativo, tu impulso vital. Además, esta zona está conectada con el bazo y el páncreas, órganos clave en la digestión energética y el equilibrio de la glucosa. Cuando hay bloqueo en la ingle, la energía no puede circular, y el cuerpo entra en modo de supervivencia. Pero al estimular este portal, el cuerpo recuerda, despierta, y comienza a transformarse desde adentro. ¿Cómo se activa este tercer portal? Junta ambas manos en forma de copa. Colócalas sobre la zona inguinal, justo donde las piernas se unen al torso. Realiza entre 36 y 81 golpecitos simultáneos, suaves pero firmes. Puedes hacerlo de pie o sentado, con la espalda erguida. Mientras realizas los golpecitos, visualiza que estás enchufando tu cuerpo a una fuente de energía profunda. Siente cómo el calor emerge desde la base de tu columna y asciende como una corriente de poder que recorre tu espina dorsal. Estás reactivando el fuego original, el motor de tu cuerpo energético. Esta práctica también tiene un efecto directo sobre el sistema linfático. La zona inguinal alberga uno de los grupos más grandes de ganglios linfáticos. Y si llevas una vida sedentaria o pasas muchas horas sentado, el flujo se ralentiza. Con los golpecitos, estás creando un efecto bomba. Impulsas la circulación linfática, eliminas toxinas,
Y puedes notar una reducción real en la hinchazón de piernas. Y la mejora visible en la piel, como la celulitis. Este no es solo un punto físico. Es tu raíz energética. Tu conexión con la tierra. Estimular esta zona es reconectarte con el poder que ya habita en ti. El poder de crear vida. De transformarte. De sostener tu energía cuando el mundo se tambalea. Y ahora que tu batería interna ha sido reactivada, queda un último portal por abrir. Uno que se encuentra más abajo, pero que sostiene la estructura completa. El punto donde se alinea la base. Y donde la energía finalmente encuentra su flujo completo. Portal 4. Detrás de las rodillas, columna, circulación, estabilidad. Hemos llegado al último umbral. El punto final del circuito. Y, a la vez, la puerta de retorno. Nos encontramos en la parte posterior de las rodillas. Una zona olvidada, pero que en realidad es un centro de control energético para toda la parte trasera del cuerpo. En la medicina tradicional china, este punto se conoce como Beizong, vejiga 40. Y es considerado una de las llaves maestras para desbloquear la columna vertebral, activar la circulación de las piernas y liberar el peso energético que cargamos a lo largo del día. Piensa en tu rutina diaria. Pasamos horas sentados, acortando los músculos de las piernas, comprimiendo la parte posterior de las rodillas y acumulando tensión que se refleja en la espalda baja, el cuello y el sistema nervioso completo. Lo que muchos no saben es que esa tensión no se queda solo en los músculos, se convierte en bloqueo energético. Y con el tiempo, ese bloqueo se transforma en dolor lumbar crónico, fatiga en las piernas, venas inflamadas, hinchazón, rigidez estructural, problemas circulatorios. Detrás de las rodillas está el punto de retorno venoso. Ahí, la sangre que ha descendido a los pies debe enfrentarse a la gravedad para volver al corazón. Y si ese flujo se detiene, todo el sistema comienza a colapsar lentamente. Pero cuando estimulas esta zona, ocurre algo extraordinario. El cuerpo recupera su verticalidad energética. ¿Cómo se activa este cuarto portal? Siéntate en una silla o ponte de pie e inclínate ligeramente hacia adelante. Con ambas manos en forma de copa, golpea simultáneamente la parte posterior de ambas rodillas. Hazlo de 36 a 81 veces, con un ritmo suave y constante. Mientras golpeas, respira profundo y visualiza como una cascada de energía limpia tu espalda, desde el coxis hasta la nuca. Siente cómo se libera la tensión, cómo tus piernas se descomprimen, cómo tu columna se alinea, cómo la energía, que antes estaba atrapada, vuelve a fluir como un río despejado. Este punto es especialmente sanador para quienes sufren de dolor en las rodillas, artrosis o artritis, espasmos en la espalda, tensión en la pelvis o la base de la nuca. Los golpecitos aumentan el flujo sanguíneo hacia la articulación, nutren los tejidos, reducen la inflamación y favorecen la regeneración celular. Pero más allá de lo físico, este portal tiene un simbolismo aún más profundo. Representa tu conexión con la tierra, tu capacidad de sostenerte, tu equilibrio estructural y energético. Cuando lo desbloqueas, le das permiso a todo tu sistema para soltar el peso que ya no necesitas cargar. Y así, con los 4 portales abiertos y los 8 puntos de poder activados, el cuerpo empieza a recordar quién es realmente. No un conjunto de órganos y huesos, sino un campo energético consciente, capaz de sanarse, regenerarse y despertar. Desde adentro, el ritual de los 8 portales. Una práctica sagrada para despertar tu energía cada día. Ahora que conoces el mapa y has activado uno a uno los portales del cuerpo, es momento de unirlo todo. No como una técnica, sino como un ritual diario. Un momento de reconexión contigo mismo. Una ceremonia breve, pero profundamente poderosa. Porque el poder no está en lo que haces una vez. Está en lo que repites con intención. Y este ritual, realizado con presencia, puede convertirse en tu ancla de autosanación, en tu acto diario de soberanía energética. ¿Cuándo hacerlo? Lo ideal es practicarlo 2 veces al día. Al despertar, para limpiar la energía estancada durante la noche.
y activar la fuerza vital para el día. Al atardecer, para liberar el estrés acumulado, restaurar el flujo interno y preparar el cuerpo para un descanso profundo y reparador. Solo necesitas unos minutos, pero lo que obtienes a cambio puede cambiar tu vida. Preparación. Ponte de pie. Siente tus pies tocando la tierra. Respira profundo. Lleva toda tu conciencia al momento presente. Este no es un ejercicio. Es una ceremonia contigo mismo. Paso a paso del ritual. 1. Axilas, corazón y pulmones. Mano derecha, axila izquierda. Golpecitos suaves, 36 a 81 veces. Luego, mano izquierda, axila derecha. Respira profundamente. Visualiza apertura emocional, alivio y espacio en el pecho. 2 codos, pericardio e intestinos. Brazo izquierdo extendido, golpea pliegue del codo con la mano derecha. Cambia de lado. Repite 36 a 81 veces por brazo. Visualiza la mente calmándose y el sistema digestivo purificándose. 3 ingles, riñones, metabolismo, energía vital. Junta ambas manos en copa. Golpea ambas ingles al mismo tiempo. Hazlo 36 a 81 veces, de pie o sentado. Imagina que estás recargando tu batería interior. 4 detrás de las rodillas, columna, circulación, base. Sentado o inclinado hacia adelante. Golpea suavemente la parte posterior de ambas rodillas. Repite entre 36 y 81 veces. Siente cómo tu espalda se alinea, cómo tus piernas se liberan, cómo tu cuerpo se conecta con la tierra. Cuando termines, permanece en silencio, con los ojos cerrados. Siente tu cuerpo vibrando. Siente tu energía despierta. Siente que todo está fluyendo. Recuerda esto. Este ritual no te da nada nuevo. Solo despierta lo que ya estaba en ti. Solo activa tu herencia olvidada. La capacidad de sanar, de soltar, de renacer. Y cada vez que repites esta práctica, le estás recordando a tu cuerpo: estoy aquí. Estoy contigo. Estoy despierto. Este es el secreto de los sabios. La medicina olvidada de los dioses. Y ahora, también es tuya. El legado de Thoth. Recordar lo que el alma nunca olvidó. ¿Qué sabían realmente los antiguos? ¿Que el mundo moderno ha olvidado? Sabían que la sanación no venía de fuera, que no era un producto, ni un privilegio, ni una intervención milagrosa. Era un derecho sagrado, una ley natural, un fuego interior que solo necesitaba ser avivado. El verdadero legado de Thoth nunca fueron los papiros, ni los templos, ni los símbolos. Su mayor enseñanza fue esta: el poder de autosanación vive en ti, y está esperando que lo recuerdes. Hoy, tú has sido iniciado en esa verdad. Has despertado los 8 portales. Has escuchado el lenguaje sutil de tu cuerpo. Y lo más importante, has tomado responsabilidad por tu energía. Ya no eres un paciente. Eres un sanador silencioso. Eres tu propio templo. Eres el guardián de tu vitalidad. Este ritual que hoy has practicado es mucho más que una secuencia de movimientos. Es un regreso a tu diseño original. Una reconexión con el código que siempre estuvo en tu interior. Y si lo repites con constancia, sin excusas, sin espera, descubrirás que no necesitas nada más. Porque todo lo que buscabas, ya lo tenías. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: he despertado mis portales. Ese simple acto es una declaración energética. Estás consciente. Estás comprometido. Estás listo para vivir desde tu centro. Antes de irte, he preparado para ti otro vídeo sagrado. Está aquí mismo en pantalla. Haz clic ahora, y nos vemos allí. Lo que viene puede elevarte aún más.